saludarle, agradecerle su presencia aquí en este otro también marco incomparable de este Museo de la Cultura Visigoda. Seguimos con el ciclo dedicado a la arqueología de la provincia de Toledo y agradecer también a nuestro conferenciante de hoy su presencia, que haya aceptado nuestra invitación para hablarnos de la presa romana de Consuegra. Quizá lo romano es menos relevante, menos conocido en la provincia, pero hoy vamos a ver un ejemplo de que es también una cultura que ha dejado restos realmente significativos en Toledo capital y en este caso en la provincia. Muchas gracias de nuevo porque ustedes nos respondan por su presencia a la invitación que hace la asociación, y esto nos da ánimo pues, para seguir en esta línea. Vemos que la arqueología tiene atractivo, tiene interés para los toledanos y, pues, como digo, eso nos anima a seguir en esta línea donde hay muchísimo que dar a conocer de esta otra riqueza tan importante dentro del patrimonio cultural de Toledo como es la arqueología. Y, sin más, el director va a decir unas palabras y muchísimas gracias. Pues, queridas amigas y amigos del Museo de Santa Cruz y de los concilios de la cultura visigoda de Toledo, me acerca esto. Bienvenidos, me uno al agradecimiento que ha hecho nuestro director de la Asociación de Amigos, Rafael Matías Serrano. Bueno, pues seguimos viajando por la geografía toledana, desde la presa de Azután, que estuvimos hace una semana, nos volvimos a Consuegra, y también, como ha comentado Rafael, damos un salto en el tiempo y pasamos de la Edad del Hierro, de la primera Edad del Hierro, al periodo romano. De la mano de nuestro conferenciante de hoy, Rafael Caballero García, voy a decir breve nota de su currículum. Él es licenciado en Humanidades, especialidad de Patrimonio Hispánico, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha ejercido como arqueólogo desde el año 1999, arqueólogo profesional. Además, ha sido socio fundador de la empresa Novas Arqueología Social Limitada desde 2005 y desde este año, ya le he felicitado, pero lo hago públicamente, funcionario del Cuerpo Superior de Arqueología de Castilla-La Mancha, con destino en Ciudad Real. Bueno, se nos va de Toledo, pero va a quedar aquí cerca. Durante todos esos años, pues, ha dirigido numerosas intervenciones arqueológicas, tanto en Toledo como en Cuenca, como en Ciudad Real. Producto de esas intervenciones arqueológicas, pues hay varias decenas de publicaciones. Configuración islámico-mudéjar en el adarve de Atocha, un pequeño adarve vecinal, dentro de la ciudad, el libro La ciudad medieval de Toledo, Historia, Arqueología y Rehabilitación de la casa. Intervención arqueológica en la calle de la Sal, en la arqueología romana de Toletum. Intervención arqueológica en la calle San Francisco 24, Santa Eugenia 4 y 6, en Talavera de la Reina. Bueno, y muchas publicaciones más que no voy a enumerar todas porque lo que se trata es de escucharlo. En el caso, lo que quiero remarcar que su actividad no solo se ha ceñido al campo estrictamente profesional, sino que también ha hecho ese trabajo de investigación y de divulgación y difusión de los resultados de esas intervenciones, que es algo realmente importante, y por ese motivo le hemos pedido que hoy nos hable de la presa romana de Consuegra. Sin más, le cedo la palabra a don Rafael Caballero García. Muchas gracias, Antonio. Las sacamos colmadas con todo lo que me has dicho. En fin, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en este día tan impetuoso de viento y ramas caídas. Dar las gracias también a la asociación por la invitación, como otros años. Y bueno, en principio, os voy a poner un poquito
no sé si prácticamente conocéis todos la presa romana de Consuegra, por lo menos de oídas sí, entonces haremos una pequeña visión con fotos aéreas para que lo veáis, y los trabajos que estamos haciendo en la presa están, o sea, ahora mismo la presa solo es una parte de la investigación que estamos haciendo. En realidad la investigación que estamos llevando en Consuegra está relacionada con el abastecimiento de agua en época romana y tardoantigua. Entonces, dentro de este proyecto estamos estudiando, por un lado, la presa romana, que según os voy a contar ahora, pues a lo mejor se empiezan a crear unos pequeños mitos que teníamos desde mediados del siglo XX, y también estamos con el trazado del acueducto de Consuegra, en el cual pues ya llevamos aproximadamente casi 5 kilómetros identificados. Lo único que se conocía hasta la fecha era la propuesta que Giles Pacheco hizo en los años 50-60 de un hipotético trazado, y luego en el Camino de Santa María, que estaba cortado, pues se veía parte del canal del Especus. Pero con los trabajos que hemos hecho de prospecciones, de aperturas de sondeos y bueno, otras técnicas, pues hemos conseguido identificar bastante precisamente 5 kilómetros del acueducto, que eso ya pues haremos otro día, hablaremos del tema. Bueno, el caso de la presa romana, por si no lo sabéis, el que la identificó como tal fue Giles Pacheco, cuando estaba en su juventud con las tierras de Consuegra, estudiando precisamente el acueducto romano. Entonces, tal cual nos dijo él, dice que empezó a hacer, cogiendo las fuentes, pues empezó a venir desde los Llévenes, y fue desde los Llévenes buscando más o menos el trazado del acueducto. Y más o menos iba por los Llévenes, luego por Urda, y ya cuando entró en el terreno municipal de Consuegra, cerca del Amarguillo, pues según iba prospectando, de repente se topó, dice que casi se choca con este muro. Y dice, pero bueno, ¿pero y esto qué es? Y cuando lo vio y lo estuvo analizando a través de los contrafuertes y de todo el paramento, pues llegó a la conclusión que podía ser una presa. Él en principio lo llamaba pantano romano, que luego ya en los años 80 pues, se definió como presa romana. Bueno, pues nuestros trabajos, llevamos 10 años de trabajos, y estos 10 años se han articulado aproximadamente en 6 campañas. Estamos pendientes de empezar, bueno, el resto de compañeros está pendiente de comenzar la 7ª campaña, y estos son los años que hemos hecho las campañas. En el 2014 fue el inicio del germen, que fue gracias a una orden de investigación que se pidió una orden de investigación con los investigadores Juan Francisco Valencia y Diego Rodríguez López Cano, y ahí, además de estudiar lo que era el poblamiento del Cerro Calderico, también se plantearon las primeras intervenciones arqueológicas en la presa romana de Consuegra. Entonces, ese año se realizaron 2 sondeos, y se hizo también se ejecutó otro proyecto que era más o menos una novedad dentro de la arqueología, porque por regla general no se hace, que es la ejecución de penetrómetros de perfil continuo. Luego, cuando lleguemos a su momento, ya lo explicaremos lo que es. Esto normalmente se utiliza en la construcción. En la construcción es lo que se hace pues, para ver el suelo, y los arquitectos y los estructuristas calculan las cargas para hacer la cimentación y que el edificio no se hunda o colapse. En el 2015, principalmente lo que se hizo fue desbrozar porque toda la presa estaba llena de zarzas, de hierbarajos, de todo. Entonces, ese año, con un plan de empleo, se quitó toda la vegetación, se pudo ver bien las 2 pantallas, que ahora aguas arriba y aguas adentro, y había 2 zonas. Que... ¿Sí se oye? Sí. Había 2 zonas en el paramento que presentaban unos grandes huecos y parecía que daba peligro de desprendimiento y de perderse. Entonces, lo que se hizo ese año fue consolidar esos huecos. Luego, en el 2017, se abre un 3er sondeo y retomamos el sondeo 1, que no se había quedado terminado, para documentar pues, unos perfiles.
En el 2019 se abre un cuarto sondeo, que este cuarto sondeo, como ya veremos más adelante, fue el que ya nos dio la clave de que estábamos hablando no de una estructura hidráulica, sino de dos estructuras hidráulicas, una más antigua, que por las circunstancias que fueran desaparece, y luego deciden hacer una segunda, que es la que hoy en día estamos viendo. Junto a este cuarto sondeo, que fue el que nos dio estos datos, también empezamos a estudiar con aperturas de sondeos la zona del acueducto, pero del acueducto, no, como os he dicho, no voy a hablar en esta charla. En el 2021 volvemos a la presa con un quinto sondeo y finalizamos, damos por concluidos el sondeo 1 y el sondeo 3. El sondeo 1 fue el que hicimos en el año 2014. Y junto a esto, volvemos a seguir los trabajos del acueducto. El año pasado, que fue cuando la última campaña que hemos terminado, hemos abierto un sondeo sexto, y junto a esto, pues con los técnicos del Centro de Estudios Nacionales de la Evolución Humana en Burgos, hemos cogido varias muestras para hacer dataciones por luminiscencia. Y esperamos, todavía no tenemos los resultados, pero esperamos que estas dataciones por luminiscencia nos den ya alguna pista relacionada con la cronología de la presa. Porque hasta la fecha todo lo que se está hablando de la presa es válido, o sea, no hay ninguna prueba científica de si es del siglo I, si es del siglo II, si es del siglo VIII, si es del siglo XXIII. Bueno, pues ahora voy a haceros una presentación un poco recorriendo todas las campañas para ir viendo un poco la evolución. Bueno, esto es lo que os he comentado. Tenemos en medio de la campiña manchega, al lado del Amarguillo, toda esa estructura de unos 600 metros de longitud, y aguas abajo, es decir, fuera del pantano, se conservan entre 13 y 14 contrafuertes. Digo 13-14 porque hay algunos que se insinúa que puede estar, pero hasta que no se haga la limpieza de la tierra o del desbroce, no vamos a saber si es esta. Los precedentes, como os he comentado, el primero y el que la identificó fue Giles Pacheco, y luego ya en la década de los 80 el equipo de García Diego y Díaz Mata hicieron varias publicaciones hablando sobre la presa romana de Conserva y lo que identificó Giles Pacheco como pantano. Entonces estos trabajos también tenemos que tener en cuenta que se hacen desde la perspectiva de ingenieros. O sea, si es verdad que Julio Porres, padre, intervino como historiador, pero casi todo el estudio que se publica es por ingenieros. O sea, y es relacionado solo con la observación visual de lo que es la estructura, sin ningún tipo de intervención, ni de estudio de paramentos, ni nada. Entonces ellos plantean, este es el trazado que plantea Giles Pacheco, como podía ser la presa, con los contrafuertes más o menos en el centro. El río Amarguillo está en la izquierda, el río Amarguillo sería este de aquí, la parte de los contrafuertes, y luego toda esta parte, aquí ellos planteaban, como había una estructura de Opus Camenticium, creían, igual que las presas de hoy en día, que había una toma de agua. Y luego hacia la izquierda estaría el resto de la pantalla. ¿El por qué solo contrafuertes aquí? Pues aunque hoy en día el río Amarguillo va aquí, en época de la construcción de la presa, el cauce principal del río Amarguillo venía aquí. Entonces, cuando el agua llegaba en esta zona de aquí, eran donde daban más fuerza y más presión al muro. Por eso en esa parte de ahí ponen los contrafuertes. Aunque hoy en día se ven los contrafuertes, también quiero incidir en que en su época los contrafuertes no se veían, porque otra de las soluciones de la ingeniería romana era, además de los contrafuertes, tapar todo el frente aguas abajo con un talud de tierra. O sea, teníamos, una vez que han hecho toda la estructura, luego vertieron tierra y hicieron una especie de talud que tapaba toda la estructura y daba más estabilidad a la hora de cuando este espacio se podía llenar y acumular gran cantidad de agua para que el muro no reventara. Entonces, teniendo esta base de los años 80, esto es lo que se cogió para
la campaña de 1914. Decidimos, pues bueno, como estos son los puntos principales que ellos plantean, en la intervención lo que vamos a hacer, bueno, a unos 400 metros del margen del río, otra contradicción que ahora la veremos en fotos que presentaba, era como un retranqueo de muros, es decir, la presa, los 600 metros de longitud que tiene la presa no son uniformes, es decir, tenemos unos 450 metros y luego hay un pequeño retranqueo que se mete casi un metro, metro y medio, el muro, dejando otro hueco de un metro, donde está el puntero, y luego otros 200 metros. Entonces, claro, eso era una cosa extraña y los ingenieros siempre habían hablado pues muchas teorías de, pues era una zona por donde salía el agua, podía haber sido un corrimiento de tierra, cosas un poco extrañas, desde luego. Entonces, este año se decidió pues hacer ahí justo un sondeo. Teniendo ya en mente más o menos el inicio donde queríamos investigar, en el 2007 Santiago Rodríguez Funtoria hizo un pequeño estudio pasando georradar y luego análisis, pero sin excavación, de la presa. Este plano que levantó lo presentó él en el 2007 y nos ha servido también de base pues, para todas las intervenciones que hemos hecho desde entonces. Entonces el sondeo 1 es lo que os he comentado, el retranqueo, que es este, y aquí pues vemos el muro, que este es el muro de los contrafuertes, y este es el otro tramo de muro que va hasta el camino de Urda, que son otros 200 metros. Además también es singular porque este muro de aquí tiene un espesor de 1,5 metros o 1,60, mientras que este es de 1,25 o 1,30. O sea, también entre que no tenían contacto y los espesores eran altos. Entonces ahí es donde decidimos abrir el sondeo. Luego el sondeo 2 se hizo en el Caputacue, que se creía que era el Caputacue, la torre de toma de agua, donde salía el agua e iría a lo que es la ciudad. Bueno, el sondeo 1, así es como estaba en el 2014, pues era una zona pues, en donde las labores agrícolas muchas veces se dejaban las piedras, los guijarros, las cuarcitas, pasaban los ganados, andaba la gente por ahí. De hecho, sacamos muchas botellas de cerveza, hierros de los tractores, un montón de cosas. Decidimos limpiar ahí y, pues bueno, aquí aunque ya lo he dicho antes, doy las gracias a muchos voluntarios porque este año hubo gran cantidad de voluntarios que nos ayudaron y creo que alguno está por aquí. Y retiramos aproximadamente, al retirar unos 50 centímetros de todos los desechos y los acopios de las labores agrarias, pues localizamos un nivel bastante, vaya la redundancia, nivelado, que en un principio creíamos que podía ser el suelo de una antigua casa, pero que luego ya, tras limpiarlo, vimos que era un sellado, o sea, se ha utilizado un montón de, como lo que se llama allí, son los caliches, que es como una grava, como las gravas pero muy compactada, echada adrede, apelmazada, y estaba sellando tanto el muro del lateral derecho como el izquierdo. Es decir, que esto ya era fase constructiva de la presa. Decidimos hacer una pequeña cata quitando parte de los caliches para ver la relación de los dos muros, porque seguían sin tener contacto físico. Entonces, la sorpresa que nos dimos es que el tramo que está más hacia el sureste, que es el que va hacia el camino de Santa María, el de mayor espesor, tenía como una forma de L, y estaba cortado en forma de L. Y el otro parece ser que intentaba, sin llegar a tener un contacto físico, emitirse en ese hueco. Entonces, al principio creíamos que podía ser una junta de dilatación, que muchas veces se ponen juntas de dilatación pues si hay movimientos, pero luego ya más adelante pues vimos que no tenía nada que ver. La parte de aguas adentro la decidimos no tocarla, dejarla así, y nos volvimos a aguas afuera de la presa. De esta forma pues ampliábamos el sondeo y queríamos ver pues el paramento, a ver cómo era la relación del paramento y la cimentación de la presa. En este caso, pues nos separamos, no recuerdo si fueron 3-4 metros de separación y abrimos un buen sondeo. Y pues bueno, nos lo pasamos muy bien.
sacando tierra, porque desgraciadamente tierra y piedrecillas muchas, pero cerámica muy escasa y muy deteriorada por la pedada, con lo que creíamos que íbamos a tener material que nos pudiera ayudar, pero de hecho el material incluso nos daba más dudas todavía, porque había mucho material que parecía de época carpetana, prehistórica. Entonces, pues bueno, lo tenemos aquí y poco a poco. El segundo sondeo era la toma de agua, el Caput Aquae. Así es como estaba. Hasta los años 60, según nos comentaron vecinos, en este hueco que ahora vamos a ver, vivía gente en verano. Metían el borrico y ellos vivían ahí. Ya en los años 80 pues se vendió esta propiedad, la compró otra familia y todo el hueco este se fue colmatando de guijarros, de piedras de ir arando las viñas. Y se dejó como un camino para pasar los tractores y por ahí pasaban los tractores. Entonces ya en este año decidimos limpiar para ver bien la planta, empezando a retirar otra vez todo lo que se había echado en su época, y nos dio pues una estructura, como vemos aquí, cuadrangular. Los muros de 1,5 metros de espesor cada uno, y luego no se ve, pero en el frente tenemos lo que es la galería de salida, que luego la veremos en otras fotos. O sea, se supone que esta era la zona por donde el agua del pantano tenía que salir y de aquí se distribuiría o a la ciudad o al campo o a donde fuera. Este espacio no lo hemos excavado, porque desde la cota que lo dejamos hasta el suelo hay más de 3 metros. Entonces, mientras no se tenía todavía una noción de qué se iba a hacer para evitar peligros de gran altura y que hubiera algún accidente, por ahora este espacio no lo hemos bajado hasta abajo. O sea, verdaderamente en este cuadro no sabemos el suelo cómo es ni lo que tiene. Aquí veis, en este primer sondeo ya empezamos a ver unas pequeñas cosas raras, que bueno, en el momento no nos parecían extrañas, pero bueno, no les dimos mayor importancia. La principal es, si os fijáis aquí, entre la pantalla principal y el Caput Aquae, la torre, el muro se adosa y tiene como un hueco. O sea, no traba. O sea, esto dentro, en la arquitectura romana, pues es un punto débil, porque si verdaderamente sale agua por aquí, si tiene esta fisura, pues el agua se te filtra por ahí y te revienta. Entonces ya empezamos a ver, joder, esto qué cosa más rara, pero no sabíamos todavía, no teníamos claro el por qué era eso. Lo que os he comentado anteriormente, esta es la fase que planteamos en este año de la perforación de penetrómetros de perfil continuo. ¿El por qué el penetrómetro? Pues muy sencillo, porque los perfiles continuos te sacan, sin tener que hacer una cata arqueológica de 1 metro por 1 metro, solo con un cilindro de unos 10 centímetros de diámetro, sacas un perfil estratigráfico del terreno. Entonces hicimos 23, me parece que es. Entonces, gracias a estos conseguimos a unos 6 metros de la pantalla de la presa hacernos una idea del nivel geológico de la presa, porque la idea principal era, si había sido presa romana, igual que las presas de hoy en día, con las avenidas y las crecidas se va depositando lodos y se va rellenando. Entonces, si hay en ingeniería algunas fórmulas que según la potencia y sabiendo el flujo del agua, puedes sacar pues, la cronología de vida de la presa. En este caso, sacamos el estrato geológico que daba del Pleistoceno. No salía nada de pizarra en la zona, salían calizas y luego salían arcillas, que daba la casualidad que las arcillas solo coincidían, toda la capa de arcillas coincidían en la zona donde están los contrafuertes. Más hacia el noroeste y más hacia el sureste solo salían gravas, con lo que ya nos daba también lo que os he comentado del cauce. O sea, efectivamente el cauce del Amarillo y el cauce del arroyo de la Magdalena se concentra principalmente en la zona de los contrafuertes y por eso se depositaban las arcillas. Bueno, el año 2015, como os he comentado, arqueológicamente pues fue la primera toma de contacto donde está el círculo donde estaba el gran agujero,
y fue la primera toma de contacto con el estudio de paramentos, analizándolo. Con un plan de empleos que sacó el ayuntamiento, pues se cogió a un grupo de chavales y se empezó a quitar por toda la broza y, bueno, impresionante. La verdad es que se quedó de no verse a nada, luego ver toda la pantalla era una maravilla. Y ya aquí se empezaban a ver, como os vais fijando, la pantalla principal, estos grandes agujeros. Posiblemente, me imagino que la mayoría sabéis que en 1891 hubo una gran inundación en Consuegra y murió muchísima gente. Entonces parece ser que después de la inundación hubo un equipo que estuvo trabajando, rompió parte de la presa para evitar que volviera, y hicieron varios agujeros en la presa también. Entonces esos agujeros son como aliviaderos que se hicieron en el siglo XIX, por si se empezaba a acumular el agua, pues por lo menos que tuviera varios puntos y no diera la marea que dio en su época. Vamos viendo perfectamente en el estudio si os vais fijando, se ven como líneas rectas, y esas líneas rectas equivalen a los encofrados. Es decir, este muro se va subiendo cada 81 metros, se hace un encofrado y se va rellenando de piedras. Cuando ya está, se hace. Y luego en la parte de abajo, aquí vemos caliches, como los primeros que hemos visto en el ultrasonido, y la estructura. Y esto siempre se había identificado como la zapa de cimentación de la presa, porque la presa se identificó como presa por gravedad. La presa por gravedad, como todas las presas por gravedad, es una pantalla que por el propio peso en sí suyo puede mantener lo que es el empuje de cargas. Entonces, en estas zonas, por regla general, la base siempre suele ser bastante más ancha y según va subiendo hacia arriba se va estrechando un poco el muro. Entonces, como esas partes del muro siempre se veían, pues siempre habían identificado que era parte de la zapata. Entonces, al salir tanto, pues era, si el agua y el espaldón de tierra lo tienes, pues el agua no la empuja. Y siempre se había creído eso, pero luego ya veremos que efectivamente eso no era lo que parecía. Bueno, los chavales recortando toda la hierba, parte del tramo de muro, de hecho en alguno de los huecos se veía la luz por el otro lado. Se sujetaron con palos y luego ya, bueno, aquí también vamos viendo parte del camino de Urda, es práctica allá arriba, al fondo. El muro aquí sigue teniendo 1,50 metros de espesor. Y las caras del muro, que también es otra cosa que mucha gente dice, que claro, que como no son muy bonitas, no son vistas, pues que esto tiene que ser muy moderno, que esto no... Pero luego os explicaré por qué tiene esta cara así, porque en origen ninguna de las caras se veía. Y esto también va a ser una de las cosas que va a explicar el por qué la presa o los 600 metros de muros se han conservado hasta hoy en día. Esto es ya en otoño, cuando se empezó a traerse los materiales para cerrar los huecos y evitar el colapso de parte de la presa. Los materiales pues, se reutilizaron, se cogieron materiales de la zona y todo se hizo con mortero de cal y arena. El criterio de restauración en este caso era, lo que se decidió es toda la fábrica nueva, meterla 10 centímetros al plomo de la fábrica antigua. De esa forma, tú te acercas a la presa, andas y ves que las piedras que se han puesto nuevas están unos 10 centímetros más hondas. Entonces puedes identificar perfectamente la fase más antigua de la fase más moderna. Y bueno, pues aquí con los operarios que hicieron un trabajo maravilloso, fue increíble. Luego al final nos agradecieron porque nunca habían hecho esto y les encantó el trabajo. O sea que llaveando. Y así es como quedó en el 2015. Evidentemente una cosa recién hecha con cal y arena, en el momento claro da mucha claridad, pero si os acercáis ahora y lo veis, está completamente ya mimetizado. Entonces, desde lejos, antes de acercarte, con este criterio ves prácticamente toda la pantalla unísona, y es cuando el detalle de los 10 centímetros, cuando tú te acercas, es cuando ves el detalle de que está metida a 10 centímetros la estructura nueva.
2007. Mirad, aquí, aunque no se aprecia muy bien, este es el perfil que os hemos contado. Las arcillas vienen desde aquí hasta aquí, y toda la zona de los contrafuertes está aquí, en esta zona. Bueno, hicimos el sondeo 3, donde los estudios de Díaz Mata y Smith planteaban la toma de fondo de aguas adentro, que ahí antiguamente había una casa de labor. Y volvimos a retomar el sondeo 1 y parte del estudio de paramentos. Aquí en los años 90 había una casa de labor que luego se demolió en el 2010, poco antes de que llegáramos nosotros en el 2014, se tiró y quedó la estructura de Opus Camentis, la estructura de Opus Intertum quedó al descubierto. Entonces planteamos la limpieza ahí para ver efectivamente si eran los restos de una torre de toma de agua o a ver qué era esa estructura. Mientras quitábamos toda la demolición, bueno, aquí vemos la estructura actual, la junta, que siempre se había creído que era de la zarpa de cimentación, y la posible zarpa de cimentación. Y parte de la estructura, porque aquí la idea era que había una torre cuadrada. Esta se había conservado porque habían cogido la casa, pero por aquí debía estar el resto de la torre. Documentamos durante el proceso pues, los restos de la chimenea de la antigua casa de principios del siglo XX, con los bancos corridos que tenía en el fondo, la puerta también justo en la esquina. Y decidimos abrir una zanja. Como en arqueología muchas veces dices, bueno, si no te molesta, aunque sea moderno, tú lo dejas, pues decidimos no desmontar la chimenea, solo desmontar lo que teníamos que desmontar. Y abrimos una zanja perimetral, que es la que rebajamos al lado de la estructura de Opus Intertum para intentar comprender un poquito mejor esa relación. Durante este proceso pues, seguimos encontrándonos que el muro bajaba, y como ya nos empezamos a quedar un poco estrechos, pues al final decidimos ampliarnos 1 metro más hacia adentro. Y en esa ampliación pues seguían apareciendo gran cantidad de fragmentos de demolición de la presa, de los muros. A 1,5 metros más o menos ya empezamos a encontrar los rellenos originales de la presa, y seguimos viendo que el muro sigue bajando. Esos niveles, ya todo esto es del relleno original de la presa. En la primera capa era la que estaba un poco alterada entre el 19 y el 20. Aquí ahora mismo tenemos 1 metro más o menos de altura, y aquí todavía seguíamos bajando. Y los muros seguían bajando. Entonces al final decidimos ampliar, todavía seguimos dejando porque no nos molestaba el lugar, lo dejamos, y en la siguiente ya picada lo que nos aparece, ya después de tener casi 1,5 metros, bueno, en la parte más desfavorable eran 2 metros, nos empieza a salir como una especie de suelo muy compacto, muy duro, y un manchón negro aquí. Entonces cuando llegamos aquí decimos, mira, aquí está la zanja de cimentación de la presa. Pues mira, ya hemos llegado. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que lo negro en realidad no era la zanja de cimentación. La zanja de cimentación es esta de aquí. Es decir, estas son las arcillas que habíamos documentado con los penetrómetros, es decir, el terreno natural. Entonces, aquí tuvimos una duda existencial dentro de la arqueología, porque lo lógico es siempre vaciar las fosas, pero en este caso, como la fosa teníamos el Opus Camentiti, que hacía toda la vuelta aquí, y esto parecía que ser un riostrado hecho a posta también en época romana, no puedes quitar el riostrado. Entonces lo que decidimos para ver la cimentación en este caso es rebajar las arcillas, el terreno natural. Y con la retirada de las arcillas efectivamente vemos que todo el muro de Opus Intertum está cimentado sobre una cimentación de Opus Camentitium de 1,20 metros de profundidad. O sea, es igual como se hace hoy en día las casas. Viene la máquina, te hace una zanja, baja 1,5 metros, y una vez que ya tienes la zanja, viertes el hormigón o metes el mallazo, y cuando se seca, haces el muro. Pues esto es la cimentación de la estructura romana. En las arcillas
abren la zanja, que son las que se rellenan, y luego hacen el muro para arriba. Aquí vemos parte de esos rellenos. Como he comentado antes, desafortunadamente material cerámico y arqueológico muy poquito. Es decir, aquí nos salieron varios fragmentos cerámicos que podrían ser tardo antiguo, pero también como están muy deteriorados por la humedad, todavía están en fase de estudio y de poder analizar si verdaderamente son tardo antiguos o son más antiguos. Y aquí, si os fijáis, veis un montón de piedrecitas tanto ahí, bueno, son las mismas y estas. Pues esto fue una sorpresa, porque sí, en realidad parecen piedras, pero en realidad no son piedras. Son fragmentos grandes de arena compactada. Es decir, esto nos da la pista de que la arena que traen los operarios no la traen suelta, sino vienen carretas, las han sacado de alguna mina o de una cantera y la traen en bloques de piedra. Es decir, esta arena la traen en la piedra y a pie de obra la machacan, porque hicimos la prueba que luego dándole golpes con una maza la piedra se deshace y sale toda la arena. Entonces, es interesante en el aspecto de conocer entonces formas constructivas de la presa. Entre bastantes lajas de caliza que salieron, es decir, para hacerle el mortero de cal y arena lo traían tanto en mineral como en lajas de pizarra, de caliza. Todo se machacaba a pie de obra, con lo que esto te está diciendo que tiene que haber hornos en la zona. Ojalá algún día los podamos localizar y también nos ayuden para adaptaciones. Y es importante, pues eso, sobre todo pues para saber la forma constructiva de la presa. Aquí lo que les he comentado, ya todo el muro, la cimentación en las arcillas, no bajamos más y intentamos hacer una pequeña cata solo de comprobación para ver el riostrado. Todo esto es el riostrado que os he dicho, que es como hoy en día se hace para unir zapatas o pilares, a veces se echa todo un encofrado pues para sujetarlo y dar una estabilidad. Y efectivamente eso seguía bajando y estaba compacto con mortero de cal y arena y guijarros de la zona. Esto indirectamente, aunque no se ve, lo que te estoy diciendo es que tanto para un lado como para otro, la estructura en época hicieron un movimiento de tierra brutal, tremendo. O sea, porque si luego todo eso se hace lo que es el encofrado, se hace el riostrado y luego se llena de tierra, pues estamos hablando a lo mejor que abrieron en el terreno una zanja de más de 10 metros de anchura. Y según vas hacia el río Amarguillo, pues más honda que según vas hacia el otro lado. O sea que el movimiento de tierra que se debió de hacer fue impresionante, ¿verdad? Lo que te está diciendo también la importancia que tenía esta estructura para ellos. Esta campaña la terminamos haciendo una pequeña cata de comprobación en lo que creíamos que era la junta de dilatación de la zarpa de cimentación, para ver qué era. Y la sorpresa pues fue mayúscula. Porque en principio creíamos que todo iba a ser el mismo caliche y vamos, se ve claramente que hay dos colores distintos. Hay uno muy oscuro, son caliches los dos, pero uno completamente negro y otro completamente blanco. Entonces esto ya, entre lo que hablábamos de la torre de toma de agua, que los muros no trababan, aquí hay como una fosa de cimentación, ya empezamos, oye, a ver si esto van a ser dos estructuras distintas y no van a ser la misma ni no tienen nada que ver. Entonces pues lo dejamos ahí para el siguiente año pues investigarlo. Como os he dicho, este año empezamos con el estudio de paramentos. Bueno, este es el sondeo 1, que fue el que le retomamos porque no lo habíamos terminado en el 2014. Como no le retomamos, decidimos bajar medio metro más a ver si encontrábamos la base. Limpiamos bien otra vez los perfiles, rebajamos otros 40 centímetros más o menos y encontramos más o menos efectivamente un nivel de guijarros pues bastante recto y también la sorpresa aquí fue que al perfilar bien se veían perfectamente los rellenos. Es decir, esta es la parte de los arados del siglo XX, pero ya a partir de aquí para abajo todo esto es el relleno de la fosa de cimentación de la presa. Se va viendo que todo está desde esta zona, lo han ido vertiendo, pegándose al muro y según iban vertiendo pues se iban rellenando.
O sea, la base parece ser que era esta, a unos 2 metros de profundidad, y todos los rellenos. Con lo que volvemos otra vez a lo mismo. Aguas abajo, estamos hablando de una zanja de cimentación abierta, a cielo abierto, de más de 5 metros de anchura. Al bajar ya, todo este tramo de aquí fue el que bajamos, nos quedamos en este nivel, y vemos que el tramo actual de los contrafuertes, que es este, otra cosa que nos sorprendió y que ya pues te estaban diciendo, oye, mira, aquí parece que hay dos cosas, es que la cimentación de este muro no baja hasta el nivel geológico. Es decir, la cimentación de este muro se queda encima de parte de los rellenos que estaban vertidos. Con lo que te está diciendo, vamos, si por aquí salió agua, entonces pues otro fallo tremendo, porque la erosión del agua habría lavado toda esta tierra y todo este tramo de muro se hubiera rajado. Sí es verdad que cuando abrimos esto nunca salió huella de agua, con lo que descartamos que nunca salió agua por aquí. O sea, este retranqueo que había en los muros era otra cosa, no tenía nada que ver con ningún aliviadero y nunca corría agua. Pero sí tenemos claro que este muro baja, que lo vamos a ver luego, y este estaba sobre los rellenos, con lo que ya parece que son dos muros distintos. Aquí tenemos otra vista de los rellenos, que se ven claramente el buzamiento. De vez en cuando salían trocitos de ladrillos, de tejas, algo de cerámica, pero eso, muy deteriorado por la humedad. El estudio de paramentos es este. Si os vais fijando, pues bueno, las piedras parece que están irregulares, más o menos, no tienen un orden, se ven muy bien todos los encofrados, pero había pequeños detalles, pues como estos. Es decir, según vas observando todo el muro, de vez en cuando, en algunas llagas, ves una acumulación de caliches, trabajados con mortero de cal y arena. Esto es la tónica en toda. Igual que la parte de abajo, en donde estaba la junta, los vas teniendo, por toda la cimentación te vas encontrando pegotes y mortero vasto, que sobresale. Entonces todo esto lo que te está diciendo es que esta cara de muro en origen nunca estuvo vista. Es decir, según van levantando los encofrados, parece ser que van rellenando y van poniendo o sellando con los caliches. Entonces por eso los caliches, aún estando el mortero fresco, se queda pegado y se queda así. Es decir, en origen, ni cara aguas abajo ni caras agua arriba se veía. Ambas caras parece que estaban tapadas con espaldones de tierra. Bueno, 2019. Abrimos el sondeo cuarto. El sondeo cuarto lo abrimos justo aguas adentro, detrás de la toma de agua. En este caso lo que queríamos identificar era si verdaderamente era la toma de agua y por ahí salía el agua, era ver cómo era el hueco por donde salía el agua. Y bueno, pues este año ya fue definitivo, en donde ya pues efectivamente se confirmó que son dos estructuras diferentes. Efectivamente encontramos el hueco, no como creíamos, pero bueno, lo encontramos, y según íbamos bajando, pues de repente, en planta nos salía como una mancha, una zanja, rebajamos parte de ella y al rebajarla empezaron a salir piedras, se ve la zanja, esta es la zanja de expolio de haber quitado piedras de aquí, los caliches antiguos y parte de otros del terreno también en esa zona. Según vamos rebajando esa zanja, decidimos aquí sí limpiar la zanja porque se podía, y al quitar toda la tierra decolmatada, pues empieza a aparecer la estructura formularia. Y según nos vamos acercando en el centro, que coincide en el centro de la torre de toma de agua y con la galería, ahí el muro baja más, porque le han quitado más piedra, y ya definitivamente tenemos la primera estructura, que es la que hemos identificado, la más antigua, completamente expoliada. Se ve todo el muro, esta parte de aquí es en donde coincide el agujero y la galería, y el muro continuaría. Y este muro continúa con los restos de zarpa de cimentación que se creía en los años 80 que era. Es decir, que es el mismo muro. Y el muro que ha salido en el sondeo 3, el que tenía el contrafuerte aguas adentro.
otra imagen más o menos. El agujero de la salida del agua está aquí, que ahora lo veremos. Y aquí, que esto va a ser la campaña que vamos a hacer este año, aquí hay otra fosa. Hay otra fosa de espolio, con lo que nos está diciendo que justo en línea recta aquí tiene que haber algo, o hubo algo que han quitado. El hueco de la salida, entonces si vamos viendo, pues ya también se le rompen tópicos. Pues mira, el hueco que se creía que podía ser de toma de agua ya no es un hueco de toma. O una de dos, o había una estructura ahí impresionante de plomo, bronce o piedra noble, o es que no deja de ser solo un agujero para aliviar el agua. Que esto luego ya en la campaña del año pasado ya lo hemos entendido efectivamente. Aquí lo que hacen al principio es solo dejar el hueco por si acumula mucha agua en el subsuelo que salga por ahí y alivie. Y por eso el muro también lo han cortado aquí. Aquí han dejado el muro, no lo han dejado a ras, porque si no formaría también como pantano, como pantalla y se quedaría acumulado el agua. Quieren que salga el agua y drene bien el terreno. Esa sería la cara de la torre por dentro, pero como no la hemos vaciado, pues no sabemos todavía cómo está. 2021. Sondeo 1. Este es el año que ya damos por finalizado el sondeo 1, lo ampliamos. Ampliamos también el sondeo 3 para seguir ese río Estrado. Y se hace un quinto sondeo justo al lado del camino, porque ahí en el año 2007 Santiago Rodríguez Untoria pasó el georradar, y el georradar le decía que podía seguir directamente podía seguir lo que es la presa. Por eso se le sumaba otros 20 o 40 metros más de longitud, pero con la apertura de ese sondeo se vio que eran agujeros en la costra, no seguía la presa, con lo que hay que volver a restar esos 40 metros que se le daban. Y en esta ampliación, como solo sabíamos que sí caían los rellenos, pero no teníamos el frente de la zanja, decidimos ampliar varios metros más para intentar localizar el terreno natural y la zanja, y cómo era la zanja. Y pues aquí la tenemos, aquí. Todo esto naranja es el terreno natural, todos los rellenos que se van vertiendo desde esta zona. Tenemos una zanja desde esta parte de aquí, de la parte de arriba, hasta el muro de 5 metros y la profundidad 2,5 metros. Y se va viendo que incluso parte todavía los rellenos van viniendo por aquí y van buzando y tirando. Este año decidimos también, ¿os acordáis que os había dicho que este muro estaba en los rellenos? Decidimos ampliar para ver lo que bajaba este muro, el muro más antiguo, que ya sabíamos que era el muro más antiguo, y efectivamente el muro más antiguo baja hasta el terreno natural, o sea que incluso baja más. Mientras que el otro, el más moderno, no baja. O sea, ya empieza a ver esto también lo que nos está indicando que puede haber dos funcionalidades distintas. Además de tener dos estructuras, una más antigua y otra más moderna, ambas parece que tienen funcionalidades distintas. Todo esto es el terreno natural suyo, las arenas. Incluso documentamos, como pasa a veces, una especie de caballón en la parte más alta de la rampa. Es decir, el caballón pues muchas veces se hace, pues si tú pones aquí piedras, ladrillos o estás aportando algo, que no ruede. Pones una especie de freno y luego parece que había como unos pequeños peldaños. Esto ya es un poquito más, pero bueno. El caso es que es el terreno natural, la zanja, un caballón de tierra, pues para acumular aquí o lo que sea. Y luego en la parte de abajo tenemos otros 2 metros largos, nivelados, en donde se podía perfectamente o trabajar colocándole el andamio o a lo mejor alguna carreta para ir llevando a pie de obra el material. Entonces ese sondeo ya lo dejamos concluido, ya sabiendo las prescripciones de la zanja. En el sondeo 3, que era este, pues decidimos, a ver, como si es un río estrado y esto lo identificamos como un contrafuerte aguas adentro, pues evidentemente, igual que hoy, los rioestrados atan contrafuertes. Entonces decidimos ampliar hacia el suroeste para ver si continuaba el rioestrado y si salía otro contrafuerte.
Bueno, aquí vemos la cara perfectamente de finalización del contrafuerte. Son aproximadamente unos 2,5 metros lo que tenían. Y efectivamente documentamos la continuación del río Estrano, pero no salió otro contrafuerte, con lo que no sabemos a qué distancia tiene que estar. 2023, el año pasado, abrimos el sondeo 6 y hacemos los trabajos de las analíticas de luminiscencia. Esta es la galería. La galería, la torre cuadrada que hemos visto está aquí detrás y en línea tenemos al otro lado, tenemos el hueco que hemos visto en Bogarda. Desde dentro de la galería, aquí es donde os comentaba al principio que en los años 60 vivía gente, metía el borrico cuando venía a la huerta. Entonces decidimos quitar toda la tierra. Esto de aquí es como una base de cemento que había. Entonces se decidió ir quitando todo lo que las actividades agrícolas habían colmatado. Bueno, la galería, si la veis aquí, son 2 muros de Opus Incertum y luego la bóveda es un encofrado de Opus Camenticium y todavía se conserva la tablazón de las cimbras del encofrado. Empezamos a quitar y pues efectivamente el muro continúa, ambas caras van continuando y la sorpresa que nos encontramos en una esquina cuando empezamos a quitar la tierra, que empieza a salir un gran sillar de arenisca creo que tenía 80 de altura por 1,10 con un cajeado cuadrado en el centro. Está reutilizado, no está en su posición original. Aquí la tenemos. Es arenisca, además es arenisca que por la zona no hay, o sea, la han debido de traer relativamente lejos y el cuadrado, el recorte que tiene el sillar es más o menos el mismo que tiene las medidas del especus, del canal del acueducto. Aquí tenemos otra vista. Y al quitar el cemento y las tierras, pues vamos viendo que efectivamente queda la fábrica de Opus Camenticium que hace el especus, el canal. Pero si os vais fijando aquí, parece que desaparece. Y efectivamente es que está roto. Es decir, cuando colocan este sillar aquí, rompen la totalidad del Opus Camenticium del canal para colocar la piedra. Ya todo el canal está aquí roto, ya todo esto es tierra, con lo que nos está diciendo esto es que cuando hacen eso, ya agua por ahí les da lo mismo que salga, es decir, que ya no la usan, porque si hubieran puesto el sillar y querían seguir usando el agua, el canal la habrían vuelto a reconstruir, no lo reconstruyen. Entonces la prioridad que tienen ellos ahora mismo es que el agua que sale por ese agujero no se quede almacenada dentro, que vierta y que salga otra vez al cauce del Amarguillo, controlado, de una forma controlada, pero que se vaya perdiendo. Entonces, bueno, estas son las secciones que el equipo de ingenieros en los años 80 planteaban del estudio de la presa. Lo que os decía, como veían tramos de piedras aquí, veían esto, pues ellos planteaban este tipo de presa por gravedad. La zarpa de cimentación en forma de L, a veces un poquito más. Claro, nunca pensaron que eran dos estructuras distintas. Y luego planteaban que todo el espaldón de tierra venía más o menos desde ahí y luego iría bajando. Este es el perfil. Con nuestras intervenciones, nosotros lo que hemos planteado pues ya cambia bastante. Es este. Este es el corte que tenemos aproximadamente a la altura de los contrafuertes. Lo que os he comentado, el nivel principal son arcillas, en donde se abre la gran zanja de cimentación, se rellena con Opus Camenticium y una vez que está relleno de Opus Camenticium, ellos empiezan a levantar el muro de Opus Incertum. Esta es la primera estructura. Y como se va viendo aquí, efectivamente, la hacen por gravedad, es decir, la base más ancha y según va subiendo se hace más estrecha.
los caliches originales de la primera estructura serían estos, los negros, asociados aquí a este muro, y esta es la cimentación del riostrado. Es decir, esto es lo que bajaba la gran losa para riostrar lo que era el contrafuerte hacia otro contrafuerte, no sabemos dónde estará. Y luego, en otra fase posterior, como esta colapsa, deciden más adelante hacer otra pantalla de muro y luego lo rellenan con un caliche, pero ya se queda más blanco. En el sondeo 1, esta es aproximadamente la zanja que se hace, o sea que os dais también idea del tamaño para poner el andamio y poder andar por dentro para ir llevando el material, y la parte de arriba es donde estarían pues la copia de las carretas o lo que fuera. Aquí un poco la compartida para que la veáis, pues cambia bastante la historia ahora mismo, de un solo elemento constructivo con su tipo de zarpa, pues a dos estructuras independientes. Como os he comentado, pues en el año 2003 nos ponemos en contacto, en 2023, perdón, nos ponemos en contacto con la doctora Alicia Medialdea, que es la responsable del laboratorio de luminiscencia de CENIE, que tiene la base en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, y hacemos analíticas de luminiscencia. Cogemos en total unas 5 muestras de distintos puntos y bueno, nos dijo que como es lento la cosa, pues todavía no nos han dado los resultados. Estamos a la espera a ver si hay suerte y nos puede dar. Hubo 3 muestras que dijo que eran buenas, luego había otras 2 que decía que podían ser difíciles, porque la técnica esta está asociada al estudio de los cristales de cuarzo. O sea, según la luz que le ha dado a ese cristal de cuarzo, es como las antiguas cintas de casete, se graba o se borra. Entonces, si le ha dado, cuando hicieron el vertido, le dio al cuarzo la luz y luego se vuelve a tapar, te deja ya grabada ese momento. Entonces ellos pueden intentar, pues más o menos sacar, por las analíticas que hacen, sacar ese momento. En el momento que le vuelve a dar la luz, se borra y vuelve otra vez a coger por los iones y todo eso. Empezó a contar un montón de cosas que se nos iba. Entonces cogimos en la zona de los contrafuertes, donde había terreno también bueno, a aquel momento de las dataciones. Y aquí pues eso, esto es lo que luego se lleva. A ver, esta parte de aquí, como le ha dado la luz, no la usan. Lo que usan es lo de dentro, que no le ha dado la luz. Y más pruebas que estuvieron haciendo con los espectrómetros. Bueno, para ir terminando, bueno, estamos viendo que la presa es singular, ya no es una presa, son 2. Hay 2 estructuras, una más antigua, otra más moderna. A ver, ¿hay tipologías similares en España? Pues a ver, tenemos esta que en los años 80 María Ángeles Mezquiri documentó, que es la presa romana de Iturralduz, en Navarra. Y aquí, a ver, salvando las distancias, porque esta presa es de 100 metros o por ahí, me parece. La de Consogra tiene 600 metros. Pero nos quedamos con la esencia. La esencia es que efectivamente documenta ella una estructura primera con contrafuertes internos que poco después le ponen otra presa delante y con contrafuertes externos. Y en este caso también luego le pusieron contra espaldones de tierra. Entonces, lo de Consogra es más o menos lo mismo. Tenemos una estructura primitiva que por algún motivo que ahora vamos a ver colapsa y poco después le hacen otra delante, que es la que se conserva hoy en día. Indirectamente tenemos este trabajo de Ángela Potenciano de las Heras, que ella también, pues a finales de los 90, estuvo estudiando los ciclos de inundaciones del río Amarguillo. Entonces, según las fuentes históricas, según sus estudios, por ejemplo en la cuenca del Amarguillo, ella llega a plantear unos periodos recurrentes de inundaciones, como la del siglo XIX, cuando
murió casi un tercio de la población de Consuegra. Entonces ella plantea que cada 500 años parece ser que hay una gran inundación. Cada 100 años hay una inundación grande y luego en periodos más cortos hay inundaciones. Ella identifica la catastrófica de 1891 como una inundación grande. Es decir, que en 500 años todavía no se conoce una gran inundación. Entonces, con estos datos, lo que hemos visto, creemos que efectivamente en época romana debió de haber una gran inundación que fue la que reventó el primer muro, debió de arrasar parte de Consuegra, porque también hemos tenido la suerte, o la desgracia, no sé cómo se puede ver, de trabajar en el casco urbano de Consuegra. Y hay en zonas, en la zona de Eulogio Merchán, cerca del río, sí hemos constatado que hay un crecimiento en época tardo-antigua de los niveles, que se empiezan a verter al lado del Amarguillo. Entonces, pues nos da la sensación que en algún momento del siglo II-III debió de haber catástrofe que destruyó la presa y posiblemente destruyó parte de la ciudad. Entonces, lo que hacen ya ellos, después de eso, lo que deciden es hacer otra vez el muro, ya se olvidan de recoger el agua para lo que fuera, y lo que quieren ellos es una pantalla que proteja la localidad. Es decir, al final sale muchísimo más rentable, aunque tengas que hacer un muro de 400 metros, es mejor hacer un muro ya bien, sale más barato que no arreglar la ciudad, si va a haber otra inundación como esa. Entonces la presa, hoy en día lo que estamos pensando es, la primitiva sí pudo a lo mejor estar asociada a un uso agropecuario y asociada a la ciudad, pero la que se conserva hoy en día es un muro pantalla para proteger Consuegra. Teniendo todos estos datos, más las cosas que hemos ido viendo, la destrucción del canal, el hueco, la amortiguación de hecho, los dos terraplenes de tierra, claro, tanto el de dentro como el de afuera, pues te está dando que hay que darle una estabilidad a esto para que no se hunda otra vez. Bueno, aquí os pongo algunos de los materiales, pero que son muy escasos. Este parece un anforismo, tardo antiguo, pero muy deteriorado y mucho polvo. Todavía no hemos encontrado tipologías. A ver, lo que son las decoraciones estas sí son muy tardo antiguas, pero todavía no hemos encontrado una tipología similar a esta que podamos decir, oye, pues mira, parece que es esta. Otros anforismos tipo dolias, también de almacenaje. Si es verdad que, por ejemplo, que eso también es interesante, la poca cerámica que ha salido nos están dando formas grandes y abiertas, es decir, de almacenaje, son de almacenaje o de transporte, con lo que a lo mejor también tiene relación con el momento constructivo. La gente que está trabajando allí, pues lo que necesitan más son contenedores grandes para almacenar agua, para almacenar un grano o lo que sea. Bueno, no se aprecia muy bien, pero es un ladrillo, unas tejas. Y bueno, pues aquí más o menos os hemos hecho con la inteligencia artificial, pues un poco solo para que os hagáis un poco la idea de cómo quedarían tras las inundaciones parte del agua a la altura de los contrafuertes. Se quedaría de esta forma. Como en el río Amarguillo se ha perdido lo que había, creemos que ahí tenía que estar el estribo izquierdo y un aliviadero original. Y en ese aliviadero pues no sabemos si a lo mejor tenían ya aprovechando un molino para luego el agua según iba saliendo, pues eso ya son hipótesis, ¿vale? Y ahí es todo válido, ¿verdad? Bueno, pues para terminar, pues eso, futuro incierto y que es un respeto de todo. Hoy nos encontramos, pues muchas veces esto. Todavía, aunque muchos de los vecinos saben que la presa es bien de interés cultural desde el año 90, 92, no recuerdo ahora mismo, todavía, y tiene su perímetro de protección, todavía se sigue arando prácticamente a ras del muro, en ambas caras. Entonces, pues claro, si queremos potenciar y conservar pues todo esto, hay que evitar seguir arando y plantando justo, evitar que crezca maleza
y bueno, intentar dejarla pues como tenía que estar. Pues con esto he terminado. Muchas gracias. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Es visitable? Si yo quiero ir mañana a verlo, ¿puedo pasar? Puedes ir, eso sí, llévate botas, pantalón, porque yo ahora mismo no sé cómo está. Yo no sé si hay mucha broza ahora mismo o no hay. En principio se puede ir. Se va por el camino de la salida de Consogra a Urda, pasas por la Plaza de Toros y hay un cartel. Un poquito más adelante, a un par de kilómetros, hay un cartel a mano izquierda en donde ya por un camino de tierra, que no está mal del todo, se puede. Pero claro, yo ahora mismo no sé si está como las otras fotos o si hay mucha... Yo te podría decir que estuve hace 15 o 20 días, una cosa así, y se podía llegar. Ahora, no había nadie por allí, se veían algún que otro perro, y con un poco de susto llegué hasta allí. Y bueno, sí se podía llegar y andar a lo largo de lo que es el muro bastantes metros. A ver, ahora mismo yo creo que no habrá nada plantado. O sea, por ejemplo, ahora... Hay viñas, en un lado claro, es viñas, pero que entre las últimas viñas, bueno, hay algunas más pegadas a lo que es el muro, sí, pero entre las últimas viñas y lo que es la pared de la presa, pues sí hay un camino con los que es transitable. Al otro lado, bueno, también más, no hay tantas viñas, es más un terreno, es más un erial, pero el problema es saltar y luego volver a recuperar otra vez el otro lado, ¿no? Sí, sí se puede visitar. Eso es el Amarguillo. Sí, esta imagen es del Amarguillo. Y bueno, pues aquí esto es una actuación que hizo la Confederación Hidrográfica, que creo que no llevó control de nada, pero bueno. Y en este lado de aquí, que esa lo dejaremos para otro año, quedan restos de Puscamentiquio, que podría ser el final del estribo izquierdo de la presa, que no se sabe qué longitud tiene, pero eso sí tenemos intención de más adelante investigarla y ver si efectivamente, porque parece que hace como un quiebro ahí la presa. Rafa, si no te he entendido mal, ha habido como dos presas en diferentes momentos, una destruida y luego una reconstrucción, que es esta que vemos ahora con este muro, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta era si se había hecho algún cálculo con inteligencia artificial o topográfico para poder determinar más o menos cuál podía ser la capacidad de embalse y ahí un poco entender las necesidades de agua que podía tener Consuegra. Pero claro, en la segunda fase, esta que vemos ahora, ya no tenía esa finalidad de abastecimiento de agua, ¿no? No, a ver, la última fase sobre todo es para proteger, pero eso también es verdad, esta gente era muy práctica. Es decir, vale, pues estoy protegiendo, pero si se ha acumulado un montón de agua, de todas formas la voy a aprovechar, el agua. Entonces, a ver, es que no es que quería ver, a ver si... A ver, la idea que estamos barajando es la primera presa, la estructura más antigua, efectivamente, de hecho creemos que parte del acueducto, pero es que eso no viene ahora al cuento, pero creemos que el acueducto pasa por ahí. La zanja que hemos visto, que vamos a hablar este año, creemos que es el acueducto. O sea que también sería otra novedad que en una estructura hidráulica que está protegiendo el acueducto que está alimentando de agua desde los Llévenes a Consogra pasa atravesando el muro este. O sea, esta parte que estamos viendo creemos que es parte del acueducto que se tendrá que confirmar este año, que es el acueducto que pasa y lleva el agua a Consogra. Entonces, joder, se te juntan ahí dos cosas, dices,
sea, tienes un pantano y luego pasa el acueducto con el agua limpia que estás trayendo a 30 kilómetros de distancia. Claro, si eso está lleno de agua, se puede filtrar perfectamente y contaminarte el agua. Entonces, eso te está diciendo que, por regla general, ahí no hay gran cantidad de agua almacenada. O sea, es para momentos puntuales. Sí creo que los romanos conocían desde que llegan aquí las inundaciones de cada 100 años, pero desde que llegaron no conocían la de 500 años, que fue la que les pasó. Y entonces, claro, cuando les pasó eso, dijeron, no, oye, aquí o nos vamos a otra ciudad o si queremos mantener con Saura, tenemos que hacer una estructura y olvidarnos del resto de cosas. Y entonces, por eso el cambio también de funcionalidades. En la parte del agua, digamos, no hay un valle profundo en el que se pueda acumular. A ver, toda esta zona de aquí es llana. Topográficamente, no os lo he comentado, pero tenemos un levantamiento topográfico y de escáner 3D para hacer modelos luego. Y luego, de hecho, desde esta zona de aquí hasta antes del retranqueo, aquí de hecho estás más hondo. O sea, el terreno lo vas teniendo más o menos nivelado y luego de repente ahí tienes como una vaguada que coincide justo con la toma de agua. Y ya por aquí, además ya a partir de aquí salen las gravas, aquí ya todo es gravas, no sale nada de arcilla. Las arcillas terminan un pelín antes de la torre. Entonces, el agujero que hay aquí, efectivamente es lo que te está diciendo, vamos, que esté un poquito más hondo ahí el terreno, que efectivamente por aquí se acumulaba algo de agua y salía. Y si os fijáis, la toma, no es perpendicular al muro, está ligeramente desplazada, con lo que el agua ya saldría, iría para acá, que todo esto sí es más o menos una vaguada en el terreno y vertería directamente a la margen. Siempre se ha hablado que el río principal es el Amarguillo, pero también haciendo un poco análisis del arroyo de la Magdalena, vamos viendo que en la cartografía antigua el arroyo de la Magdalena está infectado de pozos que siempre se han usado para huertas y siempre se ha dicho que es agua muy buena, mientras que la del Amarguillo no. Entonces también creemos que posiblemente el agua, si al final almacenaban algo, preferían el agua del arroyo de la Magdalena antes que el del Amarguillo. Aparte de las cerámicas que ya hemos visto que son un poco diagnóstico, ¿tenéis algún elemento más para plantear la cronología? Ahora mismo estamos en manos de la luminiscencia. Las cerámicas, a ver si es verdad que las cerámicas no han salido, altoimperiales no han salido. Casi toda la que sale parece tardía, porque son cerámicas naranjas, algunas tenían restos de pintura, pero como están tan deterioradas por la humedad, cuando las sacas de su contexto, pues por ejemplo algunas de las pinturas rojas, como las de tradición indígena, pues se ha perdido. Y luego están muy desgastadas también por el efecto. O sea, por la pasta y por estas pequeñas decoraciones salió también, tenemos una pequeña cuenta de pasta vítrea, que sí parece también tardorromana, pero claro, son pequeños indicios que todavía no... O sea, nos está diciendo que la que está hoy en día parece tardo antigua. La otra no lo sabemos todavía. ¿Alguna pregunta más? Me llama la atención que en un lugar como ese de lo que existe de la ciudad de Barcelona, me llama la atención que es una infraestructura excesivamente extensa para ese lugar. No se ha estudiado otras opciones, esa presa en otro lugar, que llama mucho la atención esas dimensiones, 600 metros de presa. No es mucho para la época, porque hoy en China se hacen esas cosas. A ver, lo que sí se ha estudiado es que está puesta justo donde tiene que estar. Es decir, si la pones más arriba, salta el agua, o tendría que ser 1,5 kilómetros. Si la pones más abajo, acumula demasiada agua y podrías tener más problemas. O sea, está justo en un punto
Lo bueno de los penetrómetros es que también en el estudio de penetrómetros nos dice que en el Pleistoceno esta zona se encharcaba rápidamente. O sea, yo no me acuerdo si decía en 150.000 o no me acuerdo del año, eso luego lo tendría que ver. Pero que era una zona de encharcamiento rápido. Entonces, pues, si los romanos también veían en esa época que era encharcamiento rápido, pues decidieron efectivamente ponerla ahí, porque es justo un pequeño embudo que hay. Entonces puedes coger bien la cuenca de los dos arroyos, tanto el río Amarillo como el otro, y lo proteges. Cuando hicieron la carretera, también en los años 90, que está enfrente, nos comentó Antonio Gómez Laguna, que lo llevó él, que documentaron restos de una vivienda de finales de época tardoantigua también. Entonces, a ver, nosotros aquí el planteamiento ya no solo es esto, es el estudio de toda la infraestructura, porque esto está a 5 kilómetros largos de Consuegra. O sea, que la cuadrilla fuera y viniera todos los días pierde mucho tiempo. Nosotros creemos que para construir esto tuvo que haber un poblado. Dentro del poblado, como he comentado, ya hemos visto que los materiales los traían en bruto. Entonces, hay que intentar localizar un poblado, hay que intentar localizar la gente que se moría, porque claro que se moría gente ahí, fijo. Hay que intentar localizar los hornos. O sea, al final es un proyecto no solo de la presa, sino es de todo y de toda la vida que generaba la construcción de esto. En cualquier caso, respondiendo, no sé por qué razón las preguntas, pero las dimensiones no nos deben extrañar porque la capacidad tecnológica del mundo romano era capaz de hacer eso y mucho más. A lo mejor sí, por la cantidad de agua que podemos contemplar hoy en día en esos cauces, ¿no? Ahí ya sí que yo no entro a debatir, pero vamos, por capacidad tecnológica harían eso y mucho más. A ver, la primera presa, que es la que llega hasta el camino de las casas, son 600 metros. Ahí verdaderamente se nos escapa si verdaderamente los romanos querían mantener hasta ahí el agua. Está claro que la reforma siguiente, que la hacen 200... De hecho, es que ni siquiera traban los muros, ya lo habéis visto. No los traban y les da lo mismo que el muro se quede en los rellenos. O sea, ellos ya no quieren que el agua llegue hasta ahí. Y la vierten o la canalizan para que salga directamente por el agujero. A lo mejor la primera fase, efectivamente, la cuenca de inundación era casi hasta las casas, pero luego, ya en época tardía, como mucho, la cuenca de inundación llega aquí, pierden 200 metros. O sea que el agua nunca debió de pasar de aquí, de esta forma. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, que ya son casi las 8:30, pues muchas gracias por venir y muchísimas gracias, Rafael, por la magnífica conferencia que nos has dado.